Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy muchas noticias en el campo internacional, especialmente ya arrancó la candidatura de Biden frente a lo que podría ser también la de Trump, pero hay que escuchar los resultados del movimiento republicano y también del demócrata. Es prematuro, pero ya se perfilan a los dos candidatos como posibles, igual que en la otra oportunidad a partir de 2024. Pero también otras noticias, el cese de fuego en Sudán, donde han podido facilitar la salida de muchos extranjeros que estaban allí en medio de una guerra absurda de dos militares por controlar el poder cuando terminó la dictadura de Bashir al-Assad, que por cierto a Bashir lo tienen condenado en la Corte Penal Internacional y lo pueden llevar en cualquier momento porque un presidente, si es juzgado y condenado, puede ser llevado como pasó con Charles Taylor, presidente también de Liberia en su tiempo. Y en cuanto a América Latina, Lula sigue su actividad internacional, reunión con los españoles, con Pedro Sánchez, interés en la integración de lo que es Iberoamérica, pero también posiciones claras. Para Pedro Sánchez, Rusia invadió un país que no tenía capacidad para la defensa y lo están ayudando los europeos. Lula llegó a aceptar que fue una invasión y una violación de ley internacional. De hecho, Brasil siempre ha votado contra Rusia, pero cree que debe negociar directamente Rusia y Ucrania. Y en cuanto a nuestro continente y a Venezuela, delegaciones de 20 países se reunieron en Bogotá para encontrar salidas a la crisis política entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana, pero también dentro del marco internacional, pero dentro de un punto muy controversial por parte de un dirigente venezolano como Juan Guaidó, quien fue sacado de Colombia para Miami. Y ahí está, no ha habido explicaciones concretas. Lo cierto es que, como dice El Tiempo de Bogotá, el periódico Hoy, que fue una situación, una incidencia que puede perjudicar, aunque los amigos y los simpatizantes de la oposición no tomaron partido en ese momento y siguieron las negociaciones, siguieron también a los 20 estados que quieren llegar a un acuerdo en Colombia, sobre todo para que Venezuela vaya por el camino a la democracia y también levantamiento de sanciones. Veamos. Una cumbre internacional en Bogotá espera encontrar salidas a la crisis política en Venezuela. Delegaciones de 20 países se reúnen el martes con el presidente Gustavo Petro como anfitrión de la conferencia que buscará retomar los diálogos que se llevaban a cabo en Ciudad de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, suspendidos por el chavismo desde noviembre. Petro reafirmó su propuesta de abordar las condiciones para unas elecciones justas en Venezuela. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. El mandatario también aboga por el levantamiento de sanciones internacionales como pide el oficialismo. La sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia. En la Plaza de Bolívar, a pocos pasos de la sede de la cumbre, migrantes venezolanos protestaron contra Maduro. Según la ONU, en Colombia viven más de 2 millones de venezolanos, de los casi 7 que han huido de la crisis. La cita también inició marcada por el revuelo que generó la salida de Colombia del opositor venezolano Juan Guaidó, quien la mañana de lunes cruzó la frontera desde Venezuela a pie sin hacer el trámite migratorio y pese a no estar invitado a la cumbre. Tampoco estaba previsto que Maduro asistiera. En la noche, el líder político denunció que las autoridades colombianas lo expulsaron y tuvo que tomar un vuelo hacia Estados Unidos. Petro lo desmintió y aclaró que pese a su entrada ilegal al país, se le permitió para que viajara a Miami por razones humanitarias. Lo cierto es que el presidente Petro está haciendo un gesto humanitario extraordinario para hablar de la paz y ha convocado a estos gobiernos de todo signo y símbolo. Nos consta que, por ejemplo, el embajador de Turquía en Venezuela y el embajador de Francia están allá en Bogotá junto con otros 20 gobiernos tratando de buscar la paz. Y dada la importancia de este evento, en la tarde de hoy nos permitimos en el editorial precisamente referirnos a esta reunión que es tan importante para Venezuela y para Colombia en función precisamente de la paz, no solamente en Venezuela, porque la paz de Venezuela es la paz de América y el mundo reclama también paz. Veamos el editorial y después vamos al corte. Muy importante la reunión en Bogotá con la presencia de cancilleres diplomáticos y políticos, con la expectativa de un plan de paz, ya no solamente pensando Colombia en su problema interno, sino ayudando a Venezuela a encontrar el camino para elecciones transparentes y claras y además para eliminar todas las sanciones que pesan sobre Venezuela.
Lo dijo el presidente y lo dice la prensa colombiana. Esta conferencia tiene muchas expectativas. A veces cuando se generan grandes expectativas y esperanzas, también pueden generarse grandes decepciones. Espero, dijo el presidente de Colombia, que no sea lo segundo, que sea lo primero, que las expectativas se vuelvan realidad. Gustavo Petro instaló el martes, ayer, en la mesa de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, un evento convocado por el que reunió a representantes de casi unos 20 países con un objetivo común: destrabar los diálogos entre la oposición venezolana y Nicolás Maduro, buscar la vía electoral y también ayudar a Venezuela en el tema de las sanciones. Incluso el propio presidente Petro había dicho que quería que Venezuela se incorporara al sistema internacional de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Las palabras iniciales de Petro tienen un enorme peso. Puede ser la primera vez, dice la prensa colombiana, que parece reconocer el desafío que tiene entre las manos como facilitador de una salida a la crisis en el país vecino, que es gigantesco y que puede haber resultados que no dejen satisfecho a todos. Uno de los incidentes que pudo haber quebrado la cumbre fue el desconocimiento y la desconexión que tenía la oposición venezolana y la aparente falta de voluntad de Maduro para negociar, además de la presencia de Guaidó en territorio colombiano, quien luego de llegar sorpresivamente a Colombia el lunes en la madrugada, atravesando la frontera de manera irregular, salió con destino a Miami y no se explican de qué manera y de qué forma, porque se dio en medio de roces con la oposición venezolana, que se ha quejado por la falta de comunicación con el gobierno. Aunque la Cancillería buscó aclarar los hechos e informó que el señor Guaidó fue enviado a Miami en una operación conjunta con Estados Unidos, quedan pues muchas interrogantes, dice el periódico El Tiempo de Bogotá. Si el líder opositor había manifestado estar en peligro y que su intención era ir a Estados Unidos desde el principio, ¿por qué el gobierno colombiano se dirigió a él de esa manera? Las palabras del canciller Álvaro Leiva no ayudaron, pues fueron retadoras. Corre riesgo, dijo Guaidó, entendiéndose que el riesgo significaba la expulsión del país. Por eso, cuando se corrió el rumor de que Guaidó salía hacia Miami, se pensó que se trataba de una deportación y un nuevo desaire con la oposición. Por otro lado, si había una operación para sacar a Guaidó del país, ¿por qué no se comunicó mejor cuando ocurrió? Todo sugiere que había descoordinación y falta de comunicación, y esto naturalmente tiene su peso. Este episodio, dice la prensa colombiana, con Guaidó y el manejo deficiente del gobierno de Colombia sobre el incidente está sirviendo para que sectores políticos con reservas a la posibilidad de una solución negociada en ese conflicto en Venezuela. Lo importante en la intermediación del gobierno de Colombia es que se afirme la voluntad de llegar a un planteamiento de transparencia y de participación en las elecciones vigiladas por la comunidad internacional, pero también el levantamiento de sanciones y sobre todo recurrir a la deuda que está en varios bancos y sistemas financieros para los programas y proyectos sociales en el país. Claro está, también Venezuela exige cosas extremas como la liberación de Alex Saab y el cese de las investigaciones de un tribunal en Estados Unidos y de la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Mientras tanto, la oposición también reclama aspectos fundamentales que exigirán tal vez más tiempo para una negociación, pero que es necesario que discutan, que conversen, porque el diálogo y la negociación son las únicas salidas ante cualquier crisis, que además las Naciones Unidas establecen en su artículo 33 la solución pacífica de todas las controversias, no solo de carácter internacional, sino también nacional. Y la crisis de Venezuela tiene aspectos nacionales, pero también está dentro del marco de las crisis de las relaciones internacionales y del nuevo orden mundial.